Esto es Sala de Prensa Blue. Bueno, Eduardo, vamos a hablar de noticias internacionales. Nuestra compañera Andreina Solórzano nos ha preparado una crónica muy interesante sobre lo que ha sido como ese sentimiento de indignación por lo que está pasando en Gaza. Pues no solo se ve a modo de protesta en las calles, en las principales plazas del mundo, como ha pasado en estos últimos meses, sino que también se ha tomado escenarios deportivos. Sí, se ha planteado la posibilidad de que una de las formas de llamar la atención del mundo frente a lo que está haciendo Israel sea castigarlo por la vía de la participación deportiva, unas decisiones que evidentemente resultan bastante controversiales. Andreina Solórzano tiene los casos y también las reacciones. Hay gobiernos como el español que han defendido a los manifestantes. Andreina. Europa vuelve a poner en escena el conflicto en Gaza, pero no en un debate diplomático ni en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta vez el escenario es otro. Festivales de música y competencias deportivas, espacios que deberían unir y que hoy se convierten en trincheras políticas. El gobierno de España anunció que podría boicotear Eurovisión en su edición 2026 si Israel participa, una amenaza que golpea a uno de los festivales de música más populares del continente, símbolo de unidad cultural desde la posguerra. Ramiro Fernández, un ciudadano del común en Madrid. Es vergonzoso lo que está ocurriendo para el mundo. Absolutamente vergonzoso. Estoy totalmente de acuerdo con interrumpir la vuelta y boicotear cualquier acto en el que participe el Estado de Israel. No condeno a los israelíes, porque igual que aquí, en Israel hay mucha gente que absolutamente no está de acuerdo con su gobierno, incluso se manifiesta. Pero lo que antes fue un espectáculo de integración hoy refleja la fractura que deja la guerra en Gaza. Y no es un hecho aislado. En la Vuelta a España, uno de los eventos ciclísticos más importantes del mundo, también hubo protestas contra la participación de Israel, pancartas, gritos y banderas que interrumpieron la carrera. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? No es la primera vez que la cultura y el deporte se convierten en campos de batalla. En 1968, en México, dos atletas afroamericanos alzaron el puño con guantes negros en pleno podio olímpico. Fue el símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1980, decenas de países encabezados por Estados Unidos boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú en rechazo a la invasión soviética en Afganistán. Y durante el apartheid en Sudáfrica, artistas, escritores y atletas se sumaron a un aislamiento cultural y deportivo que presionó al régimen hasta su caída. Manolo Belón, experto en cultura y música. Es que la música y el deporte finalmente no pueden ser neutrales totalmente. La música, como cualquier expresión creativa, siempre y desde la antigüedad ha tenido, digamos, un mensaje político, porque el ser humano es finalmente político. Pero en vez de verlo desde ese punto de vista y ver el deporte o la música como un campo de enfrentamiento, de batalla, debemos pensar en ellos como un punto de encuentro, en donde aún en los más oscuros momentos de la historia, de batallas, ojalá ese canto de un gol en cualquier idioma es igual, el sentimiento es el mismo, o disfrutar de una hermosa canción, no importa el lenguaje, no importa el país, siempre debe ser un factor unificador, no de separación. Hoy Gaza revive ese debate. ¿Deben mantenerse neutrales la música y el deporte o son espacios legítimos para denunciar tragedias humanitarias? De un lado, quienes defienden la protesta dicen que el arte y el deporte tienen más fuerza simbólica que cualquier discurso en la ONU. Del otro, quienes reclaman neutralidad, advirtiendo que estos escenarios no deberían politizarse porque corren el riesgo de fragmentar aún más a las sociedades. A mí me parece que la música debe ser un elemento de unión, es como un lenguaje universal que conecta a toda la humanidad. Y el Festival de Eurovisión es un festival que busca unir naciones a través de su diversidad y a través de su música. Entonces, que haya protestas, por más de que la música está ligada
ligada a temas sociales, políticos, las protestas deben estar marginadas del festival. La posición española no es menor, marca un tono de un debate europeo más amplio. ¿Hasta dónde llega el compromiso cultural con los valores de derechos humanos? Israel ha rechazado los llamados al boicot y acusa a sus críticos de politizar espacios que deberían estar al margen del conflicto. Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores israelí. El señor Sánchez y sus ministros comunistas alentaron la violencia y elogiaron después también a quienes la llevaron a cabo. La Unión Europea, mientras tanto, navega entre la tradición de defender la libertad cultural y la presión de sus ciudadanos cada vez más movilizados frente a la guerra. Manuel Férez, analista político internacional. Yo creo que también las posturas individuales de los países europeos responden a presiones internas. Vemos el caso de Sánchez, que en una coyuntura problemática para su gobierno ha encontrado en el tema palestino aire, ¿no? También vemos un Macron que intenta mediar, una Alemania que tiene una postura, no quiero decir pro-Israel, pero no tan dura contra Israel. Entonces es un tema, el tema palestino, en Europa, que muchas veces se explica por las presiones internas de cada país. Dentro de Israel, entre la ciudadanía, la creciente presión hace mella. Pero la pregunta sobre los efectos ya se están sintiendo. O sea, muchos israelíes están emigrando de Israel. De hecho, hace un par de días salió la noticia de que si tomamos la inmigración a Israel y la comparamos con la emigración, la salida de Israel, 28,000 personas han salido más de Israel que las que han llegado. O sea, tienes un menos 28,000 en inmigración, ¿no? También es cierto que tanto boicot y tanto problema para que las personas israelíes desarrollen sus profesiones, pensemos deportistas, hubo un caso en España de un equipo que había contratado a un jugador israelí y hubo presiones, profesores, artistas, intelectuales, o sea, el clima anti-israelí es muy fuerte. Y esto tiene un efecto interno en la sociedad israelí, no solo en Israel, también en la diáspora judía se empieza a resentir. Lo cierto es que, como ocurrió en otros momentos de la historia, la política ya está presente, porque ni la música ni el deporte viven en un vacío, son espejos de su tiempo. La guerra en Gaza no solo se libra con armas, también en los escenarios culturales, en los estadios, en los festivales de música. Espacios que antes fueron sinónimo de unión, hoy se llenan de protestas y de preguntas incómodas. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.